Ya, ok, ya se está grabando ya. Bien, dentro de este proceso de soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido, obviamente estamos hablando de máquinas eléctricas que pueden trabajar con corriente continua o también con corriente alterna. Y además de utilizar materiales de aporto como ser los electrodos consumibles. Todos estos procesos usan una fuente de energía de alimentación, la que permite mantener un arco eléctrico entre el electrodo, que es el material de aporte, y el material base, que permite de alguna manera fundir el metal base para poder unir las dos piezas, ¿no? Obviamente, sobrepasando el punto de fusión que tienen cada uno de los materiales. Este proceso generalmente se caracteriza cuando nosotros hacemos contacto del material de aporte, que es el electrodo, ¿no? Acercamos al metal base y obviamente esto es lo que produce el arco eléctrico, ¿no? Este electrodo generalmente tiene un núcleo que que debe tener las mismas características del metal base, ¿no? Y además este núcleo es el que se va a fundir, ¿no? Con el metal base para poder unir y hacer el arco eléctrico. Todo electrodo que se utiliza en este proceso obviamente tiene un revestimiento, ¿no? Un recubrimiento que es un fundente, ¿no? Y al fundirse obviamente el núcleo, este recubrimiento hace que se genere lo que nosotros llamamos la escoria, ¿no? Esa escoria es una capa que al final protege el metal fundido, ¿no? Al momento de la soldadura, durante su enfriamiento. Esa es la funcionalidad que tiene el recubrimiento del electrodo. Todos estos procesos se caracterizan por generar altas temperaturas, entre 3000 y 5000 grados centígrados. Además de ello, emanan rayos infrarrojos, ultravioletas, rayos luminosos visibles, ¿no? Como podemos observar acá en la figura, la imagen de color negro para nosotros es el metal base o el metal a soldar. Y obviamente cuando nosotros hacemos contacto del núcleo del electrodo, como están viendo ahí en la imagen, ¿no? Al momento de fundirse y hacer el arco eléctrico, ese núcleo es el que se va fundiendo sobre el metal base, ¿no? Y ahí tenemos el metal solidificándose. Y por encima se va creando una capa denominada escoria, ¿no? Y esa escoria obviamente es la que va protegiendo justamente el metal fundido durante su enfriamiento. Dentro de las máquinas y equipos de soldar, obviamente, tenemos máquinas de diferentes tamaños, ¿no? Todas estas máquinas se pueden regular su capacidad, ¿no? Dependiendo del tipo de máquina. Generalmente oscilan entre 30 y 60 amperes, las capacidades de estas. Obviamente, las más comunes están hasta 250 amperes. Obviamente, máquinas con mayor capacidad son para máquinas industriales, para procesos mucho más específicos. Toda máquina de soldar consta de una fuente de poder que puede ser de corriente alterna, corriente continua, ¿no? Además de eso, consta de dos cables, uno que da al portaelectrodo y el otro que es el cable de fuerza para la pinza portamasa. Aparte de eso, en el portaelectrodo sí o sí se debe colocar un material de aporte, que en este caso se denomina el electrodo. Este proceso es la única que sí o sí necesita material por el cordón de soldadura. Dentro de los dispositivos que generalmente ustedes deben considerar es que se debe tener, obviamente, una toma de corriente para conectar el equipo, ¿no? La fuente de alimentación.
Aparte de eso debe haber una mesa de trabajo, ¿no? En esa mesa de trabajo se debe colocar la pinza de masa y obviamente en el portaelectrodo, con el electrodo ya podemos coger el arco eléctrico. Aparte de eso, hay dos elementos fundamentales más que es necesario tenerlos a mano, aparte obviamente de la marca de soldar, que es uno de los equipos de protección personal necesarios sí o sí. Necesitamos los martillos para sacar la escoria y obviamente también necesitamos cepillos de acero para poder hacer la limpieza. No se olviden que todo material para que obviamente exista una buena soldadura es necesario tener limpio el material para poder tener una soldadura de calidad. Caso contrario, puede ocasionar cualquier tipo de defecto, ¿no? Porosidades, ¿no? De repente fisuras, etcétera. Entonces, es necesario tener un desescoriador y también un cepillo de acero para poder limpiar. De entre los tipos de máquinas, tenemos de corriente continua y también hay de corriente alterna. O en todo caso hay también algunas máquinas que ya vienen con ambos tipos, ¿no? Tanto alterna como continua. Estas máquinas pueden estar con fuente de alimentación desde 220 hasta 380 voltios, ¿no? Dependiendo. En este caso, nosotros vamos a tratar de utilizar en corriente trifásica estas máquinas. Eso ya estábamos conversando allá en el laboratorio porque en anteriores oportunidades teníamos problemas cuando se conectaban a la de 220 porque obviamente no, cuando funcionaban ambas dos, tres máquinas a la vez, obviamente hacía saltar el térmico, ¿no? Porque al momento de hacer ya nomás la máquina desde el momento de que funciona, consume bastante energía eléctrica. Y más aún cuando hace el arco eléctrico, o sea, consume mucho más todavía energía eléctrica. Dentro de este tipo de máquinas, a las de tipo de corriente alterna se las llaman máquinas de tipo transformador y a las de corriente continua de rectificador, ¿no? Como les he dicho, hay algunas máquinas que ya vienen con ambos, ¿no? Tanto transformador como rectificador. Entonces, dependiendo del tipo de máquina y obviamente para hacer una soldadura, también hay especificaciones en el electrodo que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo algunos manuales, se les va a pasar igual algunos catálogos para que ustedes puedan un poquito ver, ¿no? Según la característica del tipo de electrodo, entonces nosotros tenemos que ver con qué tipo de corriente es conveniente utilizar ese electrodo, corriente alterno, corriente continua, entonces de acuerdo a eso vamos a ir seleccionando el tipo de máquina. Cuando nosotros utilizamos la máquina, este es otro tema también que a veces suele considerarse al momento de hacer el arco eléctrico, ¿no? Que el portaelectrodo pueda estar en el polo positivo o pueda estar en el polo negativo. Eso también tiene sus pros y sus contras al momento de hacer el proceso de soldadura. Cuando el portaelectrodo se encuentra en el polo positivo o se conecta en el polo positivo, se dice que es una conexión de tipo de polaridad inversa. En cambio, cuando está el portaelectrodo conectado al negativo, ya se dice que está en conexión en polaridad directa. Entonces, eso también depende mucho del electrodo, porque a veces la característica del electrodo recomienda que el portaelectrodo esté en el positivo, en el polo positivo o negativo, ¿no? Entonces, corriente directa, electrodo debe estar obviamente en el polo positivo, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Y corriente directa, electrodo negativo, obviamente es una polaridad inversa.
Entonces, los cables son movibles, uno puede agarrar y conectar en cualquier polaridad, dependiendo del tipo de soldadura. Y cada polaridad obviamente tiene su característica. Dentro las máscaras de soldar es muy importante acá que ustedes vean la intensidad que tiene cada una de ellas, ¿no? Estamos hablando de los lentes específicamente, y estos se recomiendan obviamente dependiendo de la numeración y obviamente del amperaje que se va a utilizar, ¿no? Nosotros vamos a estar trabajando aproximadamente entre 120, 80, 120 hasta 150 amperes. No creo que pasemos más. Entonces, obviamente, fíjense, entre esos rangos que les estoy mencionando, vamos a estar entre 75 y 200 amperes, que prácticamente debe ser un lente de color número 10 para la máscara de soldar, ¿no? En las máscaras fotosensibles, por si acaso, esto tiene para graduar. En cambio, en las convencionales, en las tradicionales, obviamente ya el lente viene con esa numeración, ¿no? Pero hay un rango que se maneja, ¿no? Obviamente, si yo voy a hacer soldaduras entre 200 y 400 amperes, ya necesito un color número 12, un lente número 12, ¿no? Y acá para mayores a 400 amperes, fíjense, tiene que ser un número 14. Para una soldadura por resistencia liviana por puntos, no hace más que uno de número 5, hasta 30 amperes, entre 6 y 7 el número de lente, y un número 8 para soldar entre 30 y 75 amperes. Vuelvo a recalcar, nosotros vamos a tener que graduar, si es que es una máscara fotosensible, más o menos a unos 10, 11, y obviamente eso nos va a permitir hacer soldaduras entre 75 y 200 amperes que nosotros vamos a estar utilizando para soldar. La calidad de la soldadura depende de 5 factores principales. Uno, de seleccionar adecuadamente el electrodo. Ese electrodo debe tener las mismas características del metal base, ¿no? Con el recubrimiento adecuado. Aparte de eso, debo regular correctamente la intensidad de la corriente en la máquina. Es decir, se debe graduar correctamente a qué intensidad de amperaje se va a regular la máquina. Y para eso vamos a ver un poquito más adelante algunos tips según el diámetro del electrodo. Pero eso de ahí simplemente son unos tips. No necesariamente tiene que ser eso de ahí, pero está más o menos próximo a ese amperaje que vamos a ir regulando. Otro de los factores importantes es el ángulo del electrodo. Se van a fijar que en el mismo portaelectrodo internamente hay diferentes ángulos, ¿no? El recto para hacer a 90 grados, a 45, ¿no? Entonces a 60 grados, entonces eso va a depender mucho ya de la habilidad de la persona que va a soldar y obviamente de la comodidad o incomodidad que tenga cuando vaya a hacer el cordón de soldadura. Entonces ese ángulo se puede ir manejando, se puede ir moviendo el electrodo en el portapins. Más que todo dependiendo de la comodidad del soldador. El otro factor muy importante es la longitud del arco, ¿no? Generalmente lo que se recomienda es que se debe mantener no más de 3 milímetros la altura. Entonces, si ustedes tienen acá, qué sé yo, el metal base, ya, este electrodo suponiendo que ese sea el electrodo,
esta distancia acá, ya, esto más o menos tiene que ser 3 milímetros. Es decir, ni muy apegado al metal base, ni muy alejado. Cuando ustedes presionan mucho el electrodo hacia el metal base, puede ocasionar defectos en la soldadura, como los socavamientos. Ahora, si ustedes lo alejan mucho, el electrodo lo alejan mucho del metal base, entonces va a haber ahí salpicaduras, donde además no va a haber buena fundición del metal, del núcleo en el metal base. Entonces hay que tratar de manejar a una altura aproximada esta longitud del arco del electrodo con el metal base. Y por último tenemos la velocidad de avance. La velocidad de avance se refiere al recorrido que el operador va a manejar este electrodo que está haciendo contacto, ¿no? ¿A qué velocidad va a ir avanzando? Entonces, hay algunos se van a ir dando cuenta, hay algunos que van corriendo, ¿no? Y al momento de estar corriendo o ir muy rápido, no hay buena fundición en el metal base. Y hay algunos que se detienen mucho tiempo, o sea, van muy lento, entonces están sobrecargando mucho. Y eso a la vez también es antieconómico, porque no se olviden que el electrodo se va gastando cuando uno va haciendo el arco eléctrico. Entonces, son 5 de los factores los cuales se deben controlar para poder tener una soldadura de calidad. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta ahí en estos 5 factores. ¿Está claro ahí? El ángulo, ¿me podría repetir, por favor, ingeniero? ¿Me puede escuchar? Ya. Este ángulo más o menos se refiere acá. Este, por ejemplo, está más o menos, qué sé yo, pongámosle a unos 45 grados más o menos. O hay algunos que necesitamos que, obviamente estoy hablando con respecto al metal base. De repente, en algunos vamos a necesitar que este electrodo esté a 90. Ahí más o menos, ¿no? Entonces, esto depende mucho de la comodidad del operador que va a ser. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, ya, si ustedes se fijan acá, con respecto, este es más o menos, estoy colocando más o menos el ángulo del portapinza que está viendo acá en la imagen, y fíjense el ángulo que va con respecto al portapinza. No está a 90, está con un determinado ángulo de inclinación. Y eso va manipulando el operador de acuerdo a su comodidad más que todo. Puede ser 45, puede ser 60 o puede ser más. ¿Se entiende ahora? Ingeniero. Bien. Los electrodos para la soldadura. Ya les he dicho, dentro de la familia de los electrodos hay diferentes marcas, ¿no? Y obviamente, pero estos a la vez tienen la misma funcionalidad. Todo electrodo consta de un núcleo, como pueden observar ahí, un núcleo de metal, ¿no? Ahí tenemos un núcleo de metal, el cual está cubierto por un revestimiento, como están viendo acá, ¿no? Hay un revestimiento ahí, ¿no? En ese revestimiento obviamente está ya el nombre de la empresa, en este caso es Indura, y obviamente hay una numeración que significa algo, que más adelante vamos a ver. 6011 dice ahí, ¿no? Entonces,
esa inscripción. Y fíjense, los demás electrodos también vienen de esa manera, ¿no? Viene el nombre de la empresa, la numeración según la característica del electrodo, ¿no? Entonces, pero siempre va a ir conformado de esa manera un electrodo. El núcleo, ¿no? Y obviamente la parte que va con el revestimiento. El electrodo que no tenga revestimiento es muy difícil que pueda ser arco eléctrico por si acaso. Es el revestimiento el que da inicio al arco eléctrico. Entonces, por eso necesariamente debe tener, se van a dar cuenta cuando no hay revestimiento y solamente está el núcleo, no puede hacer arco eléctrico. El electrodo se pega al metal base y no puede hacer el inicio de ese arco eléctrico para fundir. Entonces, necesariamente para que haya el arco eléctrico y se pueda fundir el núcleo en el metal base, necesita tener este recubrimiento. Ahí debe tener el recubrimiento. Así el núcleo solo no va a poder hacer arco eléctrico. Como pueden ver, todos los electrodos son varillas metálicas, ¿no? Las cuales están conformados por el núcleo. Hay un revestimiento ahí en el núcleo. Ese revestimiento depende de las características del tipo de electrodo. Además de eso, tiene una longitud del electrodo que generalmente son del mismo tamaño, más o menos aproximadamente de unos 30 centímetros, ¿no? Y el diámetro del electrodo, por si acaso, se mide acá en el núcleo, no en la parte con el revestimiento. Entonces, cuando ustedes quieran saber cuál es el diámetro del electrodo, ustedes tuviesen que sacar la medida de acá, de esta medida, del núcleo, ¿ya? Del núcleo, no del revestimiento. El núcleo es el que hay que medir. Los electrodos más utilizados son, por si acaso, el de 1/8, es el que generalmente utiliza 1/8, y para materiales más delgados se puede utilizar el de 2 milímetros. ¿Cuáles son los factores que me permiten seleccionar un electrodo adecuado? ¿Qué electrodo debo usar para soldar? Lo primero que hay que saber es la naturaleza del metal base, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que saber, ¿qué voy a soldar? ¿Qué tipo de acero es? Y de acuerdo a eso, ya puedo elegir el tipo de electrodo. Las dimensiones a soldar, las dimensiones de la sección a soldar. Si el material es grueso, entonces tendré que elegir un electrodo de mayor diámetro. Si el material es delgado, entonces voy a tener que elegir un electrodo de menor diámetro. Porque hay electrodos de 1.5, ¿no? Delgaditos, de 2, de 1/8, de 4 milímetros, 4/5, de 5, 1/4. Entonces, dependiendo de la sección a soldar, entonces se puede elegir el diámetro del electrodo. Depende también mucho de la corriente que entrega la máquina soldadora, ¿no? Estamos hablando del tipo de corriente que vamos a utilizar. Corriente continua, corriente alterna. Aparte de eso, depende también de la posición o posiciones que se soldará. Por si acaso, existen 4 posiciones de soldadura. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cuáles son las posiciones que existen en soldadura? ¿No los avisaron esta información, jóvenes? ¿No lo miraron? Acá en esta misma información están las posiciones de soldadura.
Plano, horizontal, vertical y de cabeza. Bien, es eso, ¿no? Tenemos el horizontal, posición de soldadura horizontal, tenemos vertical, posición plana, esa es la que generalmente practican ustedes por la facilidad que tiene. Y el sobrecabeza posiblemente es la posición mucho más difícil, que hay que tener bastante experiencia para poder hacer una soldadura sobre cabeza. Tipos de unión y facilidad de fijación de la pieza va a depender del tipo de unión, ¿no? Que ahí igual vamos a ver diferentes tipos de unión que tenemos, ¿no? Unión en escuadra, a tope, ¿no? Eso igual lo vamos a analizar, depende del tipo de unión también. Si el depósito debe poseer alguna característica, ¿no? Entonces, es otro factor que influye al momento de elegir. Y por último, si la soldadura debe cumplir algunas condiciones de alguna norma o alguna especificación especial, ¿no? Pero lo principal son el metal base, la dimensión, la sección a soldar, el tipo de cociente y la posición que vamos a utilizar. Dentro de la elección del tamaño del electrodo, depende mucho de algunos factores que en este caso vamos a seleccionar 4. El espesor del material a soldar, estamos hablando del grosor del material, de la preparación de los bordes o filos de la unión a soldar, estamos hablando de los tipos de biselado que tiene las dos piezas a unir, y obviamente también de la posición en que se encuentra la soldadura a efectuar, plana, vertical, horizontal o sobre cabeza. Y por último, obviamente, el más importante posiblemente, la habilidad, la destreza, la pericia del soldador. Entonces, de acuerdo a eso, elegimos el tamaño del electrodo. Cuando decimos tamaño del electrodo, estamos hablando del diámetro del electrodo en todo caso. Dentro de las especificaciones de los electrodos tenemos, según las normas de la Sociedad Americana de Soldadura, que es la AWS, ¿no? La cual la clasifica en electrodos de acero al carbono, de baja aleación y electrodos inoxidables, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar electrodos de acero al carbono. Para determinar las especificaciones del electrodo, es muy importante conocer qué significan, ¿no? Como pueden ver acá. Acá, fíjense, claramente dice, tiene el electrodo, dice E6013. El valor de E, obviamente, es el símbolo de que se presenta el electrodo, ¿no? Y esos dos dígitos, esos 4 dígitos tienen una correspondencia, ¿no? Los dos primeros tienen una correspondencia, el tercer dígito tiene otra correspondencia y también el cuarto dígito, ¿no? El 1 y el 2 representan la fuerza tensil, ¿no? En PSI. ¿Qué es PSI? Libra por pulgada al cuadrado, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, si nosotros analizamos este electrodo que nos está dando, acá dice, ¿cuánto dice? Los dos primeros dígitos, ¿cuánto sería? 60. 60, ¿no? Entonces, nosotros multiplicamos por 1000, entonces sería 60.000, ¿no? 60.000 PSI. Entonces, lo que quiere decir que con este electrodo, nosotros podemos
tener en la soldadura 60.000, una fuerza tensil de 60.000 libras por pulgada al cuadrado. Esa es la característica de los dos primeros dígitos. El tercer dígito indica la posición que se debe utilizar para optimizar la operación del electrodo. Estamos hablando una de las 4 posiciones: horizontal, vertical, plana o sobre cabeza, ¿no? En este caso, el tercer dígito de mi es 1, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver cuál es según catálogo, vamos a ver enseguida a qué posición se presenta eso. El último dígito indica el uso del electrodo, es decir, el tipo de corriente, tipo de fundente en algunos casos, ¿no? Tercer y cuarto dígito son muy significativos de estos dos últimos, estamos hablando, porque se me va a indicar la posición y también me va a indicar el tipo de corriente que se debe utilizar para ese electrodo. A eso se refiere. Vamos a ver, por ejemplo, acá es este otro que tenemos ahí, ¿no? Según la clasificación de la norma AWS A51, el 7018. Electrodo 70 quiere decir resistencia a la tensión. Lo multiplico por 1000, entonces sería 70.000, ¿no? Libras por pulgada al cuadrado. Uno me indica las posiciones y el otro me va a indicar el tipo de corriente, ¿no? Y obviamente el tipo de recubrimiento que tiene, el último dígito. Esas normas las podemos observar acá, más o menos. Yo les voy a dar aquí algo básico. Ya ustedes van a encontrar los demás como trabajo práctico, ya, porque acá simplemente estamos mostrando algunos, los más utilizados, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el 60, ese que por ahí nos decía el 6011, digamos. El 6011, ya, entonces, a ver, un ratingo, ya, ahí. ¿Se puede ver ahí lo que he marcado? ¿Pueden observar ahí? Sí, se puede ver. Ya, por ejemplo, el 6011, el E ya sabemos que es del significativo del electrodo. El 60 representa que esta soldadura va a tener 60.000, es decir, va a tener una fuerza tensil de 60.000 libras por pulgada cuadrado, o PSI. El 1, el tercer dígito que habíamos dicho. La posición. La posición. Fíjense, entonces este electrodo, por ejemplo, posición a soldar, me sirve para la posición plana, me sirve para la posición vertical, me sirve para la posición sobre cabeza y también para la horizontal. Entonces, este electrodo con 1 acá en el tercer dígito se puede utilizar en las 4 posiciones. El último dígito, el 1. El 1 decía el tipo de revestimiento y la corriente que tiene. Entonces, por ejemplo, este electrodo 6011, el último dígito 1, tiene un revestimiento celulósico potásico y se puede utilizar en corriente alterna, se puede utilizar en corriente continua, pero en electrodo positivo. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda soldar este electrodo, el electrodo debe estar conectado, ¿no? en el borde positivo. Y puedo utilizar con cualquiera de las dos, con corriente alterna o corriente continua. ¿Se entiende ahí? Sí. Sí. El que nosotros vamos a utilizar es este de acá, jóvenes. Este es el que vamos a utilizar nosotros, el 6013.
El 6013 también tiene una fuerza tensil de 60.000 psi. Su recubrimiento es de tipo rutílico potásico. El electrodo se puede colocar en ambas polaridades, ya sea en el polo positivo o en el polo negativo. Es indiferente. Además, puedo utilizar con corriente alterna o con corriente continua. Y además puedo utilizar en cualquiera de las 4 posiciones, ya sea plana, vertical, sobre cabeza o horizontal. Entonces, bastante genérico el electrodo 6013 que vamos a utilizar. ¿Está claro ahí? ¿Qué quiere decir el AP ahí, ingeniero? Ambas polaridades. Ok. Ambas polaridades quiere decir que el portaelectrodo usted lo puede conectar en el polo positivo o lo puede conectar en el polo negativo. ¿Está claro ahí? Sí. Entonces, Sí, está claro. ese es el que vamos a utilizar nosotros. Entonces, este es el electrodo más utilizado en nuestro medio. Pero para materiales más acerados, ya estamos hablando, este es especialmente para materiales relativamente blandos. Estamos hablando del fierro común o del que algunos lo llaman como fierro dulce, CS. Pero si yo voy a utilizar voy a hacer una soldadura en un material de acero con ciertas características, ¿no? Como aceros ya bajo norma SAE 1045, 1020, 4340, etcétera. Entonces ya tengo que utilizar, por ejemplo, este otro sería el 7018, con un revestimiento, recubrimiento rutilio potásico de bajo hidrógeno y de hierro en polvo. El electrodo sí o sí tiene que estar en el polo positivo, pero puedo utilizar también en ambos tipos de corriente alterna o corriente continua. Y se puede utilizar en las 4 posiciones también, plana, vertical, sobre cabeza, horizontal. ¿Está bien? Bien, eso Sí. más o menos. Sí. Ingeniero, en el caso de corriente alterna sería en la parte positiva, ¿no? En la parte fase, donde iría el electrodo. El electrodo, a ver, una cosa es la corriente alterna, otra cosa es la corriente continua. Pero cualquiera de las máquinas, hay máquinas, se van a fijar, nos vamos a fijar eso como cuando vayamos el miércoles. Ahí en la máquina especifica si es corriente alterna, corriente continua, pero las últimas ya están viniendo con ambos tipos de corriente. Dice corriente continua, quebrado, corriente alterna. Entonces ya tiene para ambos tipos de corriente. Pero aquí el electrodo especifica el electrodo, porque ya sea corriente alterna o continua, tiene 2 polaridades, como los bornes de una batería, un positivo y un negativo. Entonces, este último es el que me dice, ¿no? En dónde tiene que ir el electrodo, ¿no? Si es EP, entonces estamos hablando de que tiene que ir el electrodo, tiene que conectarse al polo positivo. Si es EN, entonces quiere decir que ese electrodo tiene que ir conectado al polo negativo. Y el AP es indiferente. Puede colocar en el polo positivo o polo negativo, eso ya va a depender de su experiencia más que todo. Pero se puede trabajar en ambas. A eso se refiere. Y genero una duda más. Sí, ¿Qué es celulósico y rutílico? son composiciones químicas de las cuales están conformado ese revestimiento que tiene, el recubrimiento que tiene el electrodo. Son composiciones químicas. Es por eso que cuando usted suelda, si usted se va a dar cuenta, siempre va emitiendo un humo.
Y ese humo obviamente es el resultado de estas composiciones químicas. Es por eso que no es bueno inhalar mucho, porque celulósico sódico, potásico, rutílico potásico son compuestos químicos de las cuales están conformados el revestimiento. Y ese revestimiento obviamente tiene un objetivo, ¿no? Entonces, y eso al momento de fundirse obviamente se disipa en lo que es el humo que se desprende. Si bien ese humo no es tóxico, no es, pero inhalar constantemente, eso trae sus consecuencias. ¿Ya? ¿Por qué? No nos olvidemos que están hechos de compuestos químicos. Son compuestos químicos de los cuales están hechos esos revestimientos. Amperaje. El amperaje va a depender mucho de la profundidad de penetración que yo quiero tener en el arco y obviamente del volumen de cordón que quiero armar. A mayor profundidad, a mayor espesor de material a soldar, necesito mayor amperaje. Y obviamente, mientras el material es mucho más delgado, entonces necesitamos amperajes más bajos. Y también va a depender mucho del tipo y diámetro del electrodo, la posición y el diseño de la junta, qué tipo de biselado tiene. Entonces, ese amperaje, en este caso nosotros la vamos a determinar aproximadamente con el diámetro del electrodo. ¿Y cómo vamos a calcular? Acá les voy a dar algunos tips más o menos para calcular el amperaje para graduar o regular el amperaje. Uno de ellos, por ejemplo, es la intensidad del amperaje va a ser igual más o menos, dice, a 50 multiplicado por el diámetro del electrodo menos 1. Y es la corriente en amperios y diámetro es el diámetro del electrodo en milímetros. Por ejemplo, el electrodo más utilizado en nuestro medio, el diámetro es de 1/8 de pulgada. Ese 1/8 de pulgada, si nosotros lo transformamos en milímetros, sale 3.2 de la conversión que ustedes ya conocen, que una pulgada es equivalente a ¿cuánto? ¿En milímetros? 25.4. 25,4. Entonces, 1.8 dividido, 1 dividido entre 8 multiplicado por 25.4 debe estar saliendo 3 puntos y algo, pero redondeando sale 3.2. Entonces, para este electrodo de 1/8, entonces yo más o menos a cuántos amperes debo colocar mi máquina. Hago un poquito la relación de esta pequeña ecuación, 50 por el diámetro 3.2 menos 1 y aproximadamente me sale 110. Quiere decir que yo la máquina para este electrodo voy a regular aproximadamente en 110 amperes. Pero este valor no es fijo. No es que yo voy a decir, no, 110 y ahí tengo que soldar. Esto simplemente es una aproximación. Ahora, dependiendo del material, si es grueso, es delgado, esto yo puedo bajar, subir todavía, pero este ya es un parámetro más o menos que me da que sobre esto voy a tener que trabajar. Una vez que le coloque en 110, yo voy a hacer mi cordón de soldadura y ahí me voy a dar cuenta si le debo subir, aumentar un poco más o le debo bajar. Entonces, este simplemente es una aproximación, pero ya es una referencia que me ayuda bastante. Otro tip, de repente no quieren, con ese hay otro que dice, más o menos se calcula el amperaje, dice, teniendo en cuenta aproximadamente 40 amperes por milímetro de diámetro del electrodo, ¿no? Entonces, si colocamos 40 amperes, por ejemplo, en este, ¿cuánto sería? Acá, el diámetro es 3.2. Si me dice que debo 88, considerar Sal. no, 40 por milímetro.
40 amperes por milímetro de diámetro. Y aquí tengo 3.2. ¿Cuánto se? 128. ¿Ah? 128. 128 más o menos, ¿no? 128 amperes. Entonces, fíjense, con ese otro me da 128 y con este me da 110, entonces, pero voy a estar oscilando por ahí, ¿no? Entonces, es otra forma más o menos de encontrar aproximadamente a qué amperaje voy a regular mi máquina. Entonces, esto acá, por ejemplo, acá es el ejemplo de un electrodo de 532. Un electrodo de 532 es aproximadamente 4 milímetros, entonces 40 por 4, entonces 160, aproximadamente 160 milímetros. Es otro tip que se puede utilizar para poder determinar aproximadamente el amperaje a la cual se debe graduar o regular la máquina. Pero ya le estoy diciendo, el valor que yo voy a colocar real va a depender cuando yo coloque a 160, haga un cordón y ese cordón me va a decir si está bien o es que debo aumentar o debo bajar. Otro de ellos es más o menos este de acá, ¿no? Si el electrodo está en pulgadas, por ejemplo, sacar nomás el valor, ¿no? Dividir, digamos, 5 dividido entre 32 me sale 0,156 y el amperaje más o menos es la parte entera, digamos, ¿no? Es decir, los números que me salen, que sería entonces, más o menos para ese electrodo de 532 tuviese que graduar en 156 amperes. Y del otro me salía 160, que caso más o menos estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, son tips que ustedes rápidamente van a tener que agarrar y decir, bueno, esta máquina yo la voy a graduar a tantos amperes, teniendo en cuenta el electrodo que tienen a mano, obviamente el diámetro del electrodo que tienen a mano. ¿Está bien ahí? ¿Preguntas, consultas ahí? Ingeniero, en la fórmula número 1, ese 50 viene a ser de la frecuencia de la corriente. No tiene nada que ver la frecuencia, es simplemente un valor que se considera ahí en esta relación, en esta pequeña ecuación. Ah, ya. Ok, ingeniero. Disculpe una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Cómo sabemos si aumentamos o disminuimos el amperaje para una soldadura o cuando estamos soldando? Ya, eso yo creo que más va a ser en la práctica, pero generalmente, ¿qué pasa? Cuando yo regulo, digamos, a 110, ¿ya? Voy a soldar con un electrodo de 1/8, lo regulo a 110, hago un cordón de soldadura, necesariamente tengo que hacer. Cuando el electrodo se pega mucho al material, ¿ya? Cuando se pega mucho al material y no puede hacer el inicio bien del arco eléctrico, entonces eso quiere decir que me falta amperaje. Yo tengo que aumentar. Le aumentaré a 120, a 130, ¿no? Iré subiendo gradualmente. Pero cuando yo hago el arco eléctrico, cuando el electrodo hago chocar al metal base, inmediatamente inicia el arco eléctrico, entonces ya estamos bien hasta ahí. Pero si yo veo que ese electrodo está tratando de fundir mucho mi metal base, entonces tengo mucho amperaje. Tuviese que bajarlo a 100, a 95, no sé, lo tienen que bajar. ¿Ya? Ahora hay a veces que cuando uno hace, está bien, digamos, está como neutro, ni se pega, tampoco está queriéndolo fundir mucho el material, entonces está bien, entonces quiere decir que está correcta el amperaje y se empieza a trabajar nomás con ese amperaje. Pero esas es más o menos las pautas así, a modo grosso que les puedo decir cuándo tienen que aumentar y cuándo tienen que bajar. ¿Está claro ahí? Sí, claro, ingeniero, gracias. Ya. Me da unos 5 minutitos, por favor.
Bien, ¿hay alguna consulta más ahí? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya, los pases de soldadura va a depender mucho del tipo de biselado que hay en la unión. Obviamente se va a dar mayor cantidad de pases a mayor grosor del material a unir. Si son materiales delgados, obviamente que con una pasada va a ser más que suficiente, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando son materiales gruesos, a veces se suele hacer una pasada inicial, ¿no? Luego se hace un pase encima en caliente, ya uno de relleno y uno superior para poder cubrir todo lo de arriba. Generalmente acá, para dar una segunda pasada, necesariamente hay que limpiar bien el material, no hay que sacar la escoria y con una escobilla de acero limpiar bien las impurezas que hay ahí para poder dar una segunda, una tercera y cuarta pasada, si es que fuese necesario, ¿no? Pero eso, la cantidad de pasadas va a depender mucho de el grosor de material que se quiere unir. Ya les he dicho, en materiales delgados a veces es con una sola pasada es más que suficiente y posiblemente una segunda para lograr tapar algunos defectos que se puedan detectar. Las técnicas de movimiento que se pueden utilizar, esto ya depende de cada uno, ¿ya? Hay una técnica en línea, que esto generalmente se utiliza solamente cuando las uniones están a tope, ¿no? Y no hay ningún biselado, ¿no? Y no hay que recargar mucho. Cuando hay que recargar mucho, cuando un biselado ya es más grande, a veces se utiliza el circular, ¿no? Una técnica de circular. Haciendo más o menos esta espiral circular, nosotros vamos cargando la soldadura. Hay otro que a veces se utiliza el creciente, este de acá, ¿no? Hay otro que se maneja más o menos en tipo zigzag, pero todo esto es continuo, ¿no? Haciendo más o menos el electrodo de manera zigzag, vamos avanzando. Otro tenemos el patrón rectangular, más o menos en una línea recta, subimos un poco arriba, retornamos con otra línea recta y así sucesivamente vamos avanzando el cordón. Y algunos tenemos esta forma de patrón J, como más o menos haciendo la J, ¿no? Intercalado. Igual de cualquiera de las técnicas, igual el relleno se tiene que cargar para juntar las dos piezas, ¿no? Y hay algunas de tipo C, tipo B y la figura de tipo 8 también que a veces se utiliza, ¿no? Entonces, estas son técnicas, ya eso uno va, al momento de hacer la práctica, uno ya asume más o menos qué tipo de estas formas va a aplicar para hacer el avance más que todo, para hacer su avance, su recorrido. Ya eso lo van a experimentar ya cuando estén haciendo la soldadura. Pero son los posibles patrones que se pueden manejar. La velocidad de avance es muy importante porque de la velocidad de avance va a depender prácticamente la apariencia y la calidad de la soldadura, ¿no? En estos cordones que estamos viendo acá, por ejemplo, en estas pequeñas imágenes, vemos, por ejemplo, el A. Este A es prácticamente cuando la velocidad de avance es bastante rápido. Simplemente es un cordón delgado cuando uno está avanzando muy rápido. El avance cuando es bastante lento, entonces es como este otro segundo que está muy sobrecargado. Como se está avanzando lento, entonces prácticamente se está sobrecargando bastante el electrodo casi sobre un mismo lugar. Y este otro es prácticamente cuando el arco es demasiado largo, es decir, que cuando el electrodo está muy levantado.
hemos dado más o menos del metal base hacia la punta del electrodo, más o menos, ¿qué distancia se debe mantener? 3 milímetros. Aproximadamente unos 3 milímetros, ¿no? Y si yo lo tengo más o menos a unos 5, a unos 6 más arriba, entonces me deja más o menos este defecto. Así todo salpicado y no tiene buena fusión en la soldadura. Y la preparación de la junta va a depender, obviamente, dependiendo del tipo de material, ¿no? Y de lo que se quiere obtener en la unión, ¿no? Para empezar, lo primero que hay que hacer es limpiar bien la superficie a soldar. No debe tener suciedad, no debe estar cubierto de aceites, ni pinturas, ni nada por el estilo. Tiene que estar una superficie limpia, ¿no? Y además tratar de biselar, ¿no? En forma de X, de repente como este de acá, como dice correcto, y no dejarlo así como juntado con una línea recta, porque cuando uno hace la soldadura acá, ya al menos si es material grueso, yo voy a soldar y de seguro que todo esto posiblemente hasta ahí me cubra, penetre el electrodo hasta ahí, digamos, y del otro lado también va a penetrar hasta ahí, penetra y se tapa todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Externamente se ve que ya está cubierto la soldadura, pero internamente no llegó a penetrar o fundir al medio del material. Entonces acá queda un vacío. Y si estas dos piezas, y si aquí, por ejemplo, peor, si acá yo le voy a cargar una fuerza, entonces de seguro que esto de acá va a tender a fracturarse, a quebrarse, porque aquí hay un vacío. En cambio, en este otro donde dice correcto, fíjense, yo voy a empezar a soldar acá, ¿no? Voy a empezar a hacer primera pasada, segunda, tercera, cuarta, como quieran, ¿no? Hago mi pasada ahí, cubro eso, doy la vuelta y para el otro lado va a ser lo mismo, ¿no? Voy a empezar a soldar ahí y se va a cubrir todo, ¿no? Y hago eso, ¿no? Y se va a tapar todo. Y por más que yo le cargue acá una fuerza X cualquiera, entonces ya la soldadura está en toda la superficie del material, entonces mucho más resistente, a diferencia de este otro. Porque acá la penetración no llegó a entrar al medio porque no había espacio, en cambio aquí sí había por la forma del biselado. ¿Se entiende, no? Acá. Sí, se entiende. Bien. Estas son las posiciones a soldar, ya, la que generalmente ustedes practican y es mucho más fácil es la plana y también la horizontal, ¿no? La soldadura plana es fácil, rápida y de mejor penetración del metal. Obviamente, si yo tengo la facilidad de hacerlo en la posición plana, mi soldadura para mí va a ser mucho mejor. La horizontal de la misma manera es fácil, rápida y de mejor penetración también del metal. La vertical ya es un poquito. Esta primera, por ejemplo, es plana, ¿no? Plana en una unión plana y esta es una soldadura plana, pero ya en una unión de tipo B, o a 45 o a 90 grados. Esta otra ya es una soldadura horizontal en una unión plana y este de abajo es una soldadura horizontal en una unión a 90 grados, un L. La soldadura vertical puede ser de arriba para abajo. Eso ya depende también de la habilidad del soldador. Ya puede ser como esta de acá, el avance de arriba para abajo, o puede ser como esta de acá, de abajo para arriba, pero es vertical. Vertical descendente, vertical ascendente.
en una soldadura de unión plana. Acá estamos en una soldadura de unión a 90 grados o en L, entonces igual, ¿no? Descendente y ascendente, ¿no? Y obviamente la soldadura sobre cabeza. Ojo que la posición vertical generalmente se hace generalmente cuando se suelda con corriente continua, tanto la vertical como la sobre cabeza. No es recomendable estas dos posiciones hacerlas con corriente alterna. Lo mismo, el de sobre cabeza es mucho más complicado. Fíjense, la pieza a soldar está en el techo y el electrodo está por debajo. Entonces hay que tener mucha habilidad, destreza, pericia para poder hacer esta soldadura. Lo mismo acá, en la sobrecabeza a 90 igual. Puede estar que estoy soldando una esquina, el techo y una pared, digamos, ¿no? Igual, el electrodo está por debajo. ¿Se entienden esas posiciones? ¿Está claro acá en las posiciones que hay para soldar? Se Sí. entiende. Todo claro, ingeniero. Aquí está un poquito más claro, igual plano, según las uniones de los filetes que tenemos acá en forma de T. Eso son la unión a filete en forma de T. El plano, el horizontal, el vertical y obviamente el sobrecabeza, ¿no? La soldadura 1F es para la posición plana, el 2F horizontal, 3F vertical y el 4F sobrecabeza. En tuberías ya están catalogados por... tenemos la soldadura plana, la 1G, la horizontal 2G, la vertical está en 5G y obviamente el sobrecabeza está en la 6G, ¿no? Esto es para soldaduras en tuberías, para ductos. Los esquemas básicos de tipo de unión. ¿Qué tipos de unión tenemos? Unión de material. Acá solamente estamos hablando esquemas de tipo de unión de materiales. No estamos hablando todavía de biselados, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el a tope, es cuando solamente se unen dos piezas, dos piezas planas. Esta en esquina es cuando tenemos en forma a 90 grados en forma de L. El de traslape es uno sobre otro, ¿no? La unión de uno encima de otro. El a borde, tipo de unión a borde es cuando tenemos dos piezas, ¿no? Que se van juntando, al igual que el tope, pero tiene para hacer su soldadura vertical. Y el tipo T es prácticamente el de tipo filete, ¿no? Que se forma en forma de T. Esas son los 5 tipos de unión que se pueden dar al momento de hacer soldadura. Ahora, dentro de esos 5 tipos de unión, yo puedo colocar los diferentes tipos de biselado, ¿no? Puedo colocarlo nomás y dejarlo como biselado en el tipo escuadra, solamente juntarlo, ¿no? Puedo dar, obviamente este tipo de escuadra es cuando no se quiere, y cuando estas dos piezas no requieren ningún esfuerzo, ¿no? Suficiente con hacer un cordoncito de soldadura de unión nada más y es más que suficiente. Pero si ya yo necesito que esto soporte alguna carga, entonces ya tengo que hacerle un biselado para que pueda sostener, pueda aguantar, ¿no? Entonces ya estamos hablando, por ejemplo, acá de un biselado de tipo J, solamente a uno de ellos. El bisel único, como pueden ver acá, dos piezas planas, pero con un biselado a 45 grados a uno solo de ellos. El otro se mantiene recto. En X ya es un biselado prácticamente a 45 grados, pero ambos lados, y de ahí se forma más o menos una X. El tipo U, estamos hablando del tipo J a un lado y del tipo J al otro lado, lo cual me da la forma de U. El de doble bisel es cuando el material es mucho más grueso todavía y obviamente voy a cubrir la mitad a un lado y la mitad al otro lado.
al igual que el bisel en X. Y el bisel en B, obviamente, es cuando tengo la unión plana de dos piezas, pero tengo biselados, qué sé yo, a 45 grados en ambas piezas, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas recargar mayor soldadura ahí. Entonces, son los diferentes biselados que se pueden utilizar en estos tipos de unión diferente. ¿Está claro ahí? ¿Preguntas, consultas? Los tipos de unión y los tipos de biselado. Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Qué distancia debería haber entre las dos piezas? O sea, para hacer las soldaduras, por ejemplo, ahí en el escuadra, más o menos qué distancia para que entre la soldadura. Depende del grosor de tu material. Depende del espesor del material. Ya no hay una norma en que me diga tal es la distancia que se va a depender mucho de este espesor del material. Obviamente no es lo mismo 5 milímetros que sea de 20 milímetros, ¿no? Entonces, si es de 5 milímetros con hacer un biselado único, entonces me da suficiente, digamos, ¿no? Simplemente le doy a 45 grados y es más que suficiente para que pueda entrar el electrodo acá. Lo que a mí me interesa es que el electrodo, que ese electrodo pueda entrar acá y empezar a fundir desde acá abajo, ¿no? Y lo vaya cubriendo todo. Y voy creciendo arriba. Ahora, si mi material, por ejemplo, ya es de 20 milímetros, entonces de repente voy a tener que hacer un bisel en B, digamos, ¿no? Si es más grueso. O tendré que hacer un bisel en X. ¿Para qué? Para que pueda fundir de acá y vaya ahí, por un lado, ¿no? Y doy la vuelta al material y por el otro lado voy hacia abajo. Ahí. O en todo caso ¿no? Entonces voy agarrando uno y acá ya voy haciendo mucho más largo en longitud mi soldadura para llegar. Pero estoy metiendo soldadura desde el principio. En el J lo mismo. En el tipo U, perdón. Acá tiene que darme desde que el electrodo entre y me dé para penetrar y taparme también esto. El electrodo al penetrar tiene que fundir esto. Va a fundir y ya acá voy a ir rellenando ya. En el de doble bisel, lo mismo. Solamente desde la mitad voy soldando y por este lado voy también dando la vuelta ya, ¿no? Al otro lado. Entonces, va a depender mucho del espesor de material y generalmente los biselados generalmente se hacen a 45 grados o a 60 grados también se puede hacer. ¿Alguna otra consulta? Bien, esto es muy importante, jóvenes, los defectos que se pueden presentar en la soldadura, ¿no? Fíjense, todas estas figuras que están viendo acá son defectos de soldadura. Hay porosidades, hay grietas, ¿no? Y obviamente esos defectos de soldaduras, obviamente, hacen que la pieza se pueda quebrar, hace la pieza que no aguante ese cordón de soldadura, etcétera. Pero eso se debe a diferentes factores. Eso de ahí yo les voy a dar para que ustedes, por ejemplo, lo analicen ya y lo vean, porque eso vamos a hacer parte de las preguntas en el examen también. Por ejemplo, los defectos de soldadura puede ser falta de material de relleno. Es decir, que no se ha rellenado bien la soldadura, de repente ha faltado una pasada más para que se rellene bien. Otro defecto puede ser exceso material. Exceso de material quiere decir que se le ha sobrecargado mucho. Otro defecto, ausencia de fusión.
Es decir, que mi avance he corrido mucho, ¿no? O sea que el avance lo he hecho rápido y no se ha hecho buena fusión al momento de hacer la soldadura, el arco eléctrico. El otro puede ser partículas, es decir, no he limpiado bien mi material para la soldadura. Entonces han quedado partículas las cuales se convierten obviamente en algún defecto. La suciedad más de todo, ¿no? Partículas de suciedad que se quedan ahí, ¿no? A veces cuando hacemos 2, 3 cordones de soldadura, no sacamos bien la escoria, no limpiamos bien la escoria y esa escoria obviamente queda como una burbuja o como una grieta en la fusión. Entonces, siempre que se va a dar una segunda pasada, una tercera pasada, se debe limpiar bien la escoria, sacar la escoria bien y limpiar con una escobilla de acero, ayudarse con una escobilla de acero. Entonces, son algunos de los defectos factores que me permiten tener defectos en la soldadura. Acá, por ejemplo, fíjense, acá hay varios. Yo solamente voy a analizar dos voy a analizar, los demás ya se los voy a dejar para ustedes. Por ejemplo, acá este defecto de penetración excesiva. Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos, por ejemplo, una unión. ¿Qué tipo de biselado tiene esta imagen? En B. Tiene un biselado en B, ¿no? Entonces, obviamente, los ángulos que se han hecho, más o menos, si no me equivoco, deben ser de 30 grados, ¿no? Los biselados deben ser a 30, cosa que los dos forman 60, digamos. Entonces, fíjense, el material está ahí. Yo tengo una penetración excesiva de todo este material que ha chorreado abajo, ¿no? Entonces, ese es el defecto. ¿Cuáles son las causas probables? Acá me dice las causas probables y las recomendaciones que se deben hacer. Las causas probables para una penetración excesiva es lo que hace un momento me preguntaban, ¿cuándo bajamos o cuándo subimos el amperaje? Por ejemplo, cuando el amperaje es muy elevado, cuando es muy elevado van a tener este problema, penetración excesiva. En un material grueso casi no, lo único que esto se puede borrar, pero cuando el material es delgado, lo que va a hacer es perforarlo el material con la penetración excesiva. Otro de las causas posibles puede ser la posición inadecuada del electrodo, ¿no? Entonces, de repente el electrodo para empezar aquí debía empezarse a 90 grados, digamos, ¿no? Del portapins ahí a 90. Perdón. Siendo este el portapinza a 90 para que empiece a fundir acá, ¿no? Porque si le dan con otra posición, de repente están solamente fundiendo a un lado y este otro lado no. Entonces, mucho depende de la posición también. Por eso hay que ver también la posición del electrodo en la pinza portaelectrodo. Entonces, esas dos posibles causas para una penetración excesiva. Ahora, acá abajo también le está dando las recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones para solucionar este tipo de defecto? Dice, disminuir la intensidad de la corriente. Es decir, yo tengo que bajar. Cuando veo que hay una penetración excesiva, tengo que bajar el amperaje. Otro de ellos es colocar el electrodo a un ángulo que facilite el llenado del bisel. Por eso le estoy diciendo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, mi electrodo yo de repente voy a colocar a 90 grados. ¿Para qué? Para que pueda el electrodo entrar bien ahí, ¿no? Porque si lo coloco de repente con un ángulo, entonces de repente estoy fundiendo ahí, digamos, ¿no? Con un cierto ángulo, entonces estoy fundiendo a una sola cara del bisel y este otro lado no, y es por eso que se está penetrando hacia abajo, ¿no? Entonces mucho depende, entonces hay que corregir eso. Otro posible, por ejemplo, mal aspecto, tenemos ahí salpicadura excesiva,
No, acá por ejemplo, hay varios, fíjense, hay diferentes, pero eso ya pero para cada uno tiene sus causas probables y sus recomendaciones. Por ejemplo, el de salpicadura excesiva, fíjense, hay mucho chisporoteo ahí, en el cordón de soldaduría hay mucho chisporoteo. Causas probables, corriente muy elevada. Arco eléctrico muy largo, es decir, el electrodo estoy teniéndolo muy alejado del metal base. Soplo magnético excesivo. Cuando hay el arco muy largo, generalmente eso es lo que ocurre. Hay mucha salpicadura en el soplo magnético cuando se hace el arco eléctrico, ¿no? Recomendaciones. Disminuir la intensidad de la corriente. Bajar. Acortar el arco, es decir, manejar una agrietada para una combadura cuando el material se deforma, para una soldadura quebradiza, causas y recomendaciones para una penetración incompleta, a diferencia de la penetración excesiva. Fíjense, no he llegado a llegar a cubrir el otro lado. Fusión deficiente y deformación, causas y recomendaciones para socavados, cuando se lo está comiendo el electrodo al material, ¿no? Son algunos de los defectos, ¿no? Ahí puede solucionar. Acá, por ejemplo, fíjense, ya dentro de las técnicas, entonces acá podemos más o menos ver, dependiendo, eso ya va a ser de la habilidad, la destreza del soldador, ¿no? Para poder hacer un cordón limpio, ¿no? Como pueden ver acá, fíjense, esta unión, esta primera imagen de la unión de estos dos ductos. Fíjense, hay una soldadura con un cordón relativamente bien uniforme, ¿no? Una soldadura bien fina. Y eso obviamente depende ya mucho del pulso de la persona, en otras palabras. Esta otra técnica, por ejemplo, ahí, fíjense, está soldando una brida a un eje. ¿Qué está haciendo ahí de momento? ¿Qué creen que está haciendo en esa imagen? Está calentando para que entre el rodamiento, la brida. No, la brida ya está. Claro, es otra técnica que se utiliza, ¿no? Pero para que la brida pueda entrar ahí, no se debería calentar el eje, ¿no? Tiene que calentarse la brida, digamos, ¿no? Para que entre con una buena presión. Porque si lo calentamos el eje, al mismo tiempo también el eje hincha y se complica. Entonces, generalmente el procedimiento es para colocar una brida a un eje, es esa la que dice ahí. Calentamos, pero la brida, ¿no? Así la brida se dilata, se abre y puede entrar, se puede colocar tranquilamente al eje. Pero acá ya la brida ya está en el eje, ya está colocado. Lo que está calentando con este quemador, está calentando ya ambos, tanto el eje como la brida. ¿Para qué creen que lo está calentando? Todo material, jóvenes, tiene humedad. Hay humedad. ¿Ya? Y si ustedes a un material cualquiera de metal le ponen esto, van a ver que la humedad sale del material. Entonces, este eje con esta brida va a ser mucha fuerza, ¿no? De repente es para un engranaje o algo, para algún acople, algo esta brida, porque se ve que es grande, ¿no? Es grande esto de acá. Entonces, prácticamente necesito que haya una buena soldadura sin ningún defecto. Por eso, si ustedes se fijan, inclusive ya hay unos vaciados, hay unos biseles ahí, hay unos biselados con chaflán en la brida. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como este material tiene humedad, entonces lo que están haciendo es calentar para secar toda la humedad que tiene este material. Porque si no lo hacen, cuando el tipo empieza a hacer la soldadura, es un cambio brusco que se hace de qué sé yo, de 20, 22 grados Celsius
cuando hace el arco eléctrico, de seguro para soldar esto mínimamente va a utilizar un electrodo de diámetro 1/4 de pulgada, ¿no? Porque es grande. Para cargar el electrodo tiene que ser un electrodo grueso, que va a estar arriba de los 300, 400 amperes más o menos, ¿no? Entonces, cuando se genera el arco eléctrico, fíjense, sube a una temperatura inmediata de 3.500, 4.000 grados Celsius. Entonces, esa humedad se queda en la soldadura. Y esa burbuja de esa humedad me forma esto de acá, esto de acá que están viendo acá, estas porosidades, ¿no? Así como huequitos, ¿no? Obviamente estos están vistos ya en un laboratorio con ensayos X, fíjense cómo se ve, ¿no? Como huequitos, como burbujitas. Entonces se crea eso. La humedad del agua crea eso en la soldadura internamente. Si bien a simple vista no se nota, pero ya internamente queda formado. Entonces, para evitar eso es lo que están calentando el material, para que salga toda esa humedad, y cuando metan el electrodo, y ahí fíjense, ya está haciendo la soldadura ya. Y fíjense, a simple vista ahí se puede ver en la imagen que también que el electrodo es grueso, debe ser 1/4 por lo menos ahí de diámetro, ¿no? Y ya está ahí aplicando el cordón de soldadura. ¿No? Esa es más o menos alguna técnica que se utiliza generalmente cuando uno quiere que no haya ningún defecto y más que todo de porosidades. Bien, jóvenes, eso con respecto a lo que es lo más sintetizado de esto, porque es amplio. Yo les voy a pasar el manual de soldadura y ya les voy a pedir alguna tarea de esto para que vayan haciendo. Lo voy a colocar a la plataforma y les voy a avisar. ¿Ya? Y jóvenes, comentarles de que a partir del miércoles nos vamos directamente al PI. Ya, nos vamos directamente al PI, pero a partir de las 2 de la tarde. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. A las Ingeniero, 2 de la tarde, entonces. disculpe, Sí. ¿no habrá alguna, perdón, ¿No habrá qué? ¿no habrá alguna posibilidad de que sea desde las 1 en adelante, ingeniero? Estamos tomándolo en cuenta desde las 2, jóvenes, porque es el tiempo que me va a dar a mí para llegar más o menos. Porque yo mi otra clase termino a la 1. 2:30, 1 estoy terminando. Y no me va a dar para llegar para la 1. O sea, que tampoco me voy a quedar sin almorzar, ¿no? Porque yo con el otro grupo empiezo a las 10. Entonces termino 2:30, 1, hasta que almuerce, hasta que me aliste, irme hasta allá. Entonces, de esa manera lo hemos programado a las 2, jóvenes. 2 hasta las 4:30, 5 vamos a estar ahí. Eso va a ser para Buenas el día. tardes, ingeniero. Va a ser, a ver, me dejen terminar los días, después ya cualquier sugerencia lo vemos. Va a ser lunes, viernes, miércoles, viernes. El sábado está en observa que me confirmen. Ya, me van a confirmar del laboratorio si hay alguien que va a ir el sábado. Entonces, si se da, vamos a ir el sábado, yo creo tipo 10, vamos a ir allá, sábado. Hasta las 12 por lo menos 2 horas sería bueno aprovechar el sábado. Y luego, lamentablemente, ya retornamos pues el miércoles otra vez, ¿no? Miércoles, viernes, y aparentemente esa semana tuviese que terminar. Caso contrario, vamos a ver si nos dan una semanita más. Yo creo que sí nos van a dar. Lo que sí, también comentarles de que ya hemos coordinado con el tema de ahí, con los que están organizando esto. Hay necesidades que hay que hacer para su laboratorio.
Ya me han pasado más o menos los diseños de unas mamparas que hay que hacer, tanto de separadores como también de tipo estante que quieren para separar sus laboratorios. Entonces son 3 y son largos, de 8 metros y todo. Entonces, lo que vamos a tener que aplicar es ahí. Vamos a aplicar, no creo que apliquemos uniones de tornillos, aunque sí, posiblemente voy a tratar, sí, vamos a aplicar, vamos a ver en la base, vamos a coordinar qué es lo que van a colocar en los estantes, pero de momento va a entrar soldadura y unión de remache. Soldadura, obviamente, rígida permanente de soldadura y también la de remache. Esas 2 vamos a aplicar. El transcurso de hoy y mañana vamos a calcular bien la cantidad de material que se va a comprar. El material nos van a dar allá, o sea que ustedes solamente van a colocar, van a ir, vamos a ir con ustedes y hacer la aplicación práctica, los cortes respectivos, de lo cual ustedes van a presentar todo un informe partiendo desde el diseño. Primeramente diseñarán, ya ustedes verán en qué software van a diseñar, AutoCAD, SolidWorks, pero diseños bien hechos van a diseñar cada grupo. Vamos a ver cómo lo vamos a dividir, la cantidad exacta que son, creo que son algo de 26, entonces vamos a dividirlo en 3 grupos. Obviamente al que va a ser tipo estante le vamos a asignar mayor cantidad de integrantes ahí, ¿no? Y yo creo que vamos a partirlo en 3 grupos nomás, como son 3 mamparas largas separadores, entonces lo separamos en 3 grupos, los 26, ya voy a ver yo la cantidad, qué cantidad va a ir a cada grupo, eso ya lo vamos a definir bien el día miércoles, allá mismo. Entonces, lo que sí, jóvenes, voy a exigir, lamentablemente, que sí o sí ustedes tienen que estar allá. Ya ustedes verán cómo van a hacer, porque es de ahí lo que voy a evaluar. Yo no voy a permitir tampoco que yendo a una clase ahí a práctica, ya ustedes después me digan que quieren aprobar, que esto, que el otro, no. Aquí lo van a hacer asistiendo y trabajando allá. Esa es la condición, jóvenes. Al menos eso siempre les había dicho allá, por eso se aceptó dar el curso igual. Así que también les han debido explicar a ustedes, jóvenes, ¿no? Que eso iba a ser así. Ahora, todas las consultas, preguntas, adelante, jóvenes, escucho. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Rodrigo Buenas Barba tardes. le habla. Ya, me está diciendo, ingeniero, no, bueno, que imposible desde más temprano, a partir de las 2 de la tarde, ya, y que va a comenzar las clases prácticas el día miércoles. Ya, ¿cuáles días van a ser, ingeniero? ¿O es que desde el día miércoles solo va a ser presencial, digamos, hasta que llegue carnaval, y después de carnaval solo presencial? ¿Así va a ser, ingeniero? A partir de acá ya va a ser presencial. Si voy a necesitar una clase más para de repente darles alguna soldadura en aceros más complementario teórico, o de repente alguna soldadura de adhesivos, pero no es tan necesario el de adhesivos. De repente hablarles un poco de soldadura en tipos de acero, carbono, aleado, posiblemente una clase más teórica necesitaría. Pero eso ya voy a ver qué sábado, pues sí o sí eso va a ser sábado. O sea, si ustedes se fijan en su calendario, prácticamente esto va a venir miércoles 23, viernes 25, sí o sí es presencial laboratorio. Miércoles 2, viernes 4, también. Lo del sábado está en duda ahorita. Si el sábado 26 me aceptan ya de que va a ir alguien ayudando, entonces nos tenemos que ir bien el sábado para avanzar a las 10. Y el próximo sábado 5 posiblemente ya lo tomemos nomás para dar para complementar algo teórico. Y la próxima semana, después del lunes 7, ya vamos a definir el examen con una evaluación y obviamente la entrega también de
Entonces son prácticamente, no tenemos mucho tampoco jóvenes, tenemos casi como 4, pues voy a exigir nomás que este sábado también nos den para poder avanzar. Sería viernes 23, miércoles 23, viernes 25, sábado voy a exigir a ver que nos den, pero no en confirmarme, pero luego el miércoles 2 y el viernes 4 también. Son más o menos como unas 5 clases que hay que ir sí o sí. Mínimamente tenemos que ir 5 clases. Eso sería. Ya, ingeniero, soy yo nuevamente. Un favor, ingeniero, ¿será que todos esos días, la fecha que ya están aseguradas, podría escribirle ahí en el WhatsApp, por favor, que para yo pedir permiso con respecto a eso? Decir, bueno, el ingeniero está escribiendo esto y todo para que tenga un poquito bueno, para tener mi respaldo, por favor, ingeniero. Sí, no hay problema. Yo lo voy a colocar lo que se va a pasar. No hay problema. Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más? El último tema, de repente no nos va a dar tiempo porque a mí lo que me interesa es que se haga bien la práctica. Posiblemente lo voy a subir nomás a la plataforma ya para su lectura, pero obviamente va a entrar en el examen final, en el examen, ¿no? Pero yo creo que sí o sí tenemos que abordar eso. A ver, eso también me van a confirmar todavía, jóvenes, si nos van a dar o no una semana más, porque la clase aparentemente está hasta el 5 nomás, pues, ¿no? Y de ahí vamos a ver, pero quedaron en que posiblemente nos van a dar una semana más. Si no nos dieran una semana más, entonces el sábado 5 tuviesen que estar ustedes presentando su informe, ¿no? Y exponiendo su informe del curso, que son, si no me ya no recuerdo bien, creo que son 40 puntos, ¿no? Que les he dicho ahí. Y ese mismo sábado vamos a tener que estar dando, o voy a programar, yo creo que ese mismo sábado, pues voy a llevar allá mismo al PI, voy a coordinar que nos abran para que estén dando su examen final también. Examen final y presentación de los trabajos finales sería ese sábado 5. Pero si nos dieran la otra semana más, entonces yo creo que lo vamos a dejar para el lunes. El lunes 7 sería, en todo caso. Todos allá. Eso sería, jóvenes. ¿Está todo claro ahí? ¿O hay alguna consulta, pregunta? Una consulta, ingeniero. Bueno, no sé si ya lo mencionó. El horario va a ser normal, lo que es en el PI, ¿no? El mismo horario que pasamos aquí en clase, ¿no? Por eso le estoy diciendo, en el PI, las prácticas de soldadura van a ser a partir de las 2 en punto. A las 2 en punto empezamos. Y vamos a agarrar un horario por lo menos hasta las 4:30. Y si podemos llegar a las... Eso va a depender mucho del avance que ustedes también tengan en sus trabajos, porque ya el miércoles yo creo que ya vamos a estar dándole las pautas de qué es lo que hay que hacer, y yo creo que también el material ya va a estar ahí, entonces ya para desde ahí, mientras van haciendo los que no tienen, porque se sobreentiende también de aquí algunos ya han hecho tecnología mecánica, pues, ¿no? Ahora los que no, entonces vamos a dar las primeras pautas del manejo y todo de los equipos, y los demás ya podemos ir empezando a avanzar, ¿no? Porque eso es lo que... Y empezar, porque donde más van a demorar va a ser en la unión, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna otra consulta más? Entonces la aclaración del proyecto que queríamos hacer va a ser allá en el Pinoma el día miércoles, ¿no? Por ahí algunos grupos vamos a hacer las estantes y eso. No, todo va a ser allá directo.
Por eso el día miércoles ya se les va a decir qué es lo que van a hacer. Ahí mismo vamos a ya manejar los grupos. Entonces, desde ese momento ya van a saber qué es lo que tienen que hacer como proyecto y cómo van a presentar al final. Ok, ingeniero. ¿Algo más? Bien, jóvenes, entonces quedaríamos ahí. Se les va a subir las actividades teóricas que van a ir haciendo también en el transcurso de estos días. Ya, y nos vemos directamente el miércoles, ya saben, con todas las medidas de los EPP y también con las medidas de bioseguridad, su barbijo. ¿Está claro? Todo claro, ingeniero. Ya. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles directamente allá. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.